Bueno, y volvemos con esta miniserie que tanto les ha encantado, esta miniserie que consiste en tratar de interpretar, más allá de explicar, el por qué Uruguay, Brasil y Argentina han estado tan por encima de Colombia a lo largo de la historia. ¿Qué han hecho ellos diferentes en la historia, diferente a nosotros, que los han posicionado como las tres potencias sudamericanas? Y comencemos con quizás lo más importante. Venga, ¿cómo se popularizó el fútbol en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Colombia? Y saquemos conclusiones al respecto. ¿Y por qué es importante en esta parte? Porque si algo es popular, si un producto, un servicio, un deporte, un arte es popular, es porque reúne muchas personas. Y al reunir muchas personas, pues eso hace que haya más plata. Y al haber más plata, eso hace que se cree una cultura futbolera y se crea un engranaje alrededor de todo el mundo del fútbol. Y comencemos con Argentina. Venga, ¿qué hizo que se hiciera popular el fútbol en Argentina? Lo típico de por qué dicen, no, es que el argentino cuando nace lo primero que le dan es un balón de fútbol. Venga, ¿eso por qué viene? Porque hay tanta cultura en futbolera en Argentina, porque el fútbol en Argentina es tan popular. Para responder esta pregunta tenemos que remontarnos a muchos años atrás y comencemos con los orígenes del fútbol argentino. Acá hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, que se llama Eduardo Archetti. Él tiene un libro que se llama Fútbol, Tango y Polo en la Argentina, en el cual él explica cómo ese fútbol en Argentina, al igual que el tango, comenzó a surgir desde las clases bajas. ¿Y por qué comenzó a surgir desde las clases bajas? Por una razón que estoy seguro que si se las cuento va a parecer muy simple, pero que tiene mucho trasfondo. Ustedes saben que para uno jugar fútbol no necesita mucho. Necesita recrear un balón o comprar un balón, necesita 2 piedras e invitar uno que otro amigo, ¿cierto? Es muy fácil jugar fútbol y el que sea muy fácil jugar fútbol hace que las clases bajas puedan acceder a jugar fútbol, cosa que no pasa en otros deportes. Por ejemplo, si yo quiero practicar equitación, tengo 2 opciones: o compro un caballo de millones de pesos, o voy a una escuela de equitación, una academia de equitación que son carísimas. O si yo quiero practicar tenis, tengo que comprar una raqueta, tengo que comprar una bola de tenis, que la cancha. Es decir, son herramientas más costosas a las cuales muchas personas de clases bajas no pueden acceder. Y eso pasaba en la Argentina de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como era tan fácil jugar fútbol, recuerden que el fútbol en Argentina, o el primer partido en Argentina, se jugó en 1867 y el fútbol argentino lo comenzaron a traer ingleses y sobre todo escoceses, con todo este tema de Alexander Watson Houghton, que en la parte 2 se los comento más a profundidad. Entonces, listo. Llegan los ingleses, llegan los escoceses, a través del ferrocarril expanden el fútbol, en cada estación se comienzan a crear diferentes equipos, en cada barrio se comienzan a crear diferentes equipos y luego clubes. La mera constitución de los clubes también hizo que el fútbol en Argentina se convirtiera tan importante, porque si un club se constituye y se arma en un territorio, y eso hacía que se comenzaran a crear diferentes clubes. Entonces imagínense en unos pelados de la Boca, entonces se reúnen y dicen, venga, juguemos un partido contra los vecinos. Entonces comienzan a armar partidos entre sí, y como el fútbol era tan fácil practicarlo, pues eso hacía que mucha gente comenzara a acceder a este deporte y poco a poco el fútbol se fue popularizando. Pero esas razones que les acabo de comentar obviamente no son las únicas. Comenzaron a pasar una serie de acontecimientos. Por ejemplo, los medios de comunicación comenzaron a jugar un papel fundamental. ¿Por qué los medios de comunicación? Piensen en esto. Si ustedes hoy se quieren enterar de cómo quedó Boca con Cruzeiro o cómo quedó River con Talleres, ¿ustedes cómo se enteran? Tienen muchas opciones. La primera, o van al estadio. La segunda, por redes sociales. Me meto a un canal de YouTube y veo un creador de contenido para ver qué dice sobre el partido, o un TikToker, o lo escucho por radio, o lo veo por televisión, o a través de Twitter me entero de cómo salió el partido, o leo una crónica en prensa escrita. Es decir, miren la cantidad de medios que yo
hoy en día, 2024, tengo para enterarme de un partido de fútbol. En esa época no era así, en esa época era muy diferente. Yo para enterarme de un partido de fútbol tenía tres opciones. La primera y casi que la única real era asistir a la cancha. Yo asistía a la cancha y así me enteraba de cómo quedaba Boca contra Racing. La segunda, a través de la oralidad. Un amigo que fue a la cancha me contaba cómo salió Boca Racing. Y la tercera, de la que vamos a hablar en este punto, yo compraba un periódico de prensa escrita y leí una crónica, leí una noticia, leí un reportaje, leía lo que había pasado en el partido y a través de ese periódico yo me enteraba del fútbol. Y por eso los medios de comunicación en ese momento eran tan importantes, porque eran casi que la única manera de llegarle a toda esa población que no asistía a la cancha. Por ejemplo, The Standard, que era un medio británico en esa época en Argentina, yo no sé si siga existiendo, desde 1860 comenzó a cubrir diferentes eventos deportivos. La Nación, que era otro medio en 1903, también comenzó a cubrir el fútbol. Otro medio que se llamaba La Argentina en 1904 comenzó a no solo cubrir el fútbol importante, sino que comenzó a cubrir un montón de ligas amateurs que habían en el fútbol argentino. Y el más importante, acá quiero que me presten mucha atención porque esto es importantísimo. Había un medio que apareció en los años 20 en Argentina que se llamaba Crítica. ¿Por qué es tan importante este medio? Porque comenzó a cubrir todos los eventos que tenían que ver con el fútbol y los comenzó a promocionar en sus primeras páginas. Vean, en 1922 vendía 145.000 ejemplares. En 1924 vendía 166.000 ejemplares. Y en 1925 vendió 300.000 ejemplares. O sea, casi que de un año a otro duplicó las ventas de su periódico. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Qué pasó importante ese año? Muchos de ustedes saben que 1925 fue el año en el que Boca Juniors hizo la gira europea, en el que gracias a Boca, gran parte del fútbol argentino se conoció en esos países que visitó Boca, en el que gracias a Boca muchas personas compraron el medio impreso que se llamaba Crítica, leyeron el medio impreso y dijeron, juepucho, un equipo argentino está representando a la Argentina en Europa, yo quiero ser hincha de ese club. Y gracias a eso es que Boca se comenzó a ganar mucha popularidad en Argentina, no solo porque le fue muy bien en la gira, sino porque muchas personas compraron en ese medio impreso y se enteraron de eso gracias a ese medio impreso que era Crítica. Y es ahí cuando Boca se vuelve muy popular, incluso desde antes ya venía siendo popular, pero ese fue como el punto de inflexión en el que el Club Atlético Boca Juniors sea tan popular en Argentina. Y eso en Colombia no sucedía. ¿Por qué no sucedía? Pues porque el fútbol no era popular y al no ser popular, pues los medios de comunicación casi no le prestaban atención. Había uno que otro medio, estaba El Tiempo, que tenía una sección que se llamaba Suplemento Deportivo y Femenino, que cubría casi que media página, uno que otro partido de fútbol amateur de esa época. Pero habían muy pocos medios. ¿Pero por qué habían muy pocos medios? Pues porque el fútbol no era tan importante. Y si el fútbol no era tan importante, pues habían pocos medios cubriéndolo. ¿Y por qué habían medios de prensa escrita en Argentina cubriendo el fútbol? Pues porque había mucha gente que lo consumía. Ya vimos que vendían casi 3.000 ejemplares, que para esa época era un número importante por fútbol. Es decir, había oferta. Si hay demanda, hay oferta. Entonces, como el fútbol en Argentina se popularizó tan rápido, eso hizo que hubiera plata, porque entre más personas asistieran a los estadios y entre más personas estuvieran pendientes del fútbol, pues eso significaba más plata, y más plata significaba más infraestructura, significaba contratar mejores jugadores, significaba que el fútbol evolucionara. Por ejemplo, en esa época, en los 30, River es cuando compra a Carlos Peuchelli y Bernabé Ferreira, después crean La Máquina en los 40, River
comienza a crear una infraestructura y no solo River, sino diferentes clubes del fútbol argentino. Si ustedes fijan, es en esas épocas donde los estadios se comienzan a construir. ¿Y cómo se construyen esos estadios? Pues porque el fútbol ya es popular y hay plata. Entonces se construyen estadios de fondos privados y de fondos públicos. Con los fondos públicos ahí es que el gobierno se mete. ¿Y por qué el gobierno se mete? Pues porque es algo popular. Y ustedes saben que toda pasión popular es objeto de manipulación. Y además de manipulación, es objeto de que los gobiernos se metan y vean en el fútbol una manera de llegarle al pueblo. Entonces llega un gobernante y le construye un estadio a un equipo de fútbol y eso hace o eso gana votos. Y no solo eso, en esos años 60 es cuando Argentina comienza a ser muy relevante en Libertadores, lo que pasó con Racing, lo que pasó con Independiente, lo que pasó con Estudiantes de La Plata que le ganó una final al Manchester United en Old Trafford. Entonces el argentino se comienza a sentir orgulloso de eso porque ya le estamos ganando a los europeos en algo. Recuerden que hasta ese momento la selección argentina no había ganado nada a nivel internacional. Ahora, ¿cómo se popularizó el fútbol acá en Colombia? Fue muy diferente. Yo ya les expliqué esta historia en la parte 1 y en la parte 2. El fútbol a Colombia llegó por diferentes partes. Unos dicen que en Bogotá, otros dicen que en Barranquilla. Bueno, ese no es el punto. El punto es que acá nos demoramos mucho para que, sí, el fútbol comenzó siendo de las élites, pero ¿cómo hacemos para que se desprenda de las élites y se comience a convertir en un deporte popular? Ese proceso tardó muchísimo tiempo. ¿Pero por qué tardó muchísimo tiempo? Hay muchas razones. La primera es que ustedes saben que el fútbol acá en Colombia pues llegó muchísimo más tarde que en Uruguay, Argentina y Brasil, y ustedes saben que eso hace que los tiempos se reduzcan. Pero obviamente no es la única razón. Otra razón, el regionalismo. ¿Y de dónde viene el regionalismo en Colombia? Ustedes saben que la historia de Colombia es muy compleja y en algún momento de nuestra historia nos llamamos Estados Unidos de Colombia, es decir, éramos un país federal, éramos un país por regiones y eso hacía que cada región tuviera su idiosincrasia. Y eso hacía que no hubiera una unificación de país, una visión similar del país. Y esos mismos problemas de país hicieron que se creara la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902. Y ustedes saben que un país en guerra pues obviamente no hace que el fútbol predomine como tal. Y ustedes saben que en 1899, 1902 pasaron muchísimas cosas en los otros países. En Uruguay se creó Nacional de Uruguay. En Argentina ya vimos cómo el fútbol por esos años ya se estaba comenzando a popularizar. En Brasil igual. Entonces, mientras el fútbol crecía en estos otros países, nosotros estábamos en una guerra, pero llena de violencia. Entonces, obviamente, eso hacía que el fútbol se atrasara. Sí, venga, muy bonito todo eso, pero entonces, ¿cuándo se comenzó a popularizar el fútbol acá en Colombia? Para mí, la interpretación que yo hago es que el fútbol se comienza a popularizar más o menos con la profesionalización del fútbol colombiano en 1948. Incluso yo diría que se populariza en 1949 con la llegada del Dorado colombiano. Y acá nuevamente entra Argentina. Vean, ustedes saben que el Dorado hizo que esto se llenara de estrellas. Es decir, el fútbol colombiano se llenó de estrellas gracias al Dorado. Entonces empezó a llegar Alfredo Di Stéfano a Millonarios, llegó Pedernera, llegó Pipo Rossi, después llegó a Santa Fe René Pontoni, a Once Caldas llegó Julio Estuca Ávila. Y no solo llegaron argentinos, sino que llegaron peruanos, paraguayos, uruguayos, eso llegó de todo. Incluso el Dorado es la época de más marketing, pero los argentinos impulsaron el fútbol acá en Colombia desde mucho antes. Por ejemplo, si uno revisa en los años 30 con este Millonarios, que no se llamaba Millonarios, trajo a Fernando Paternoster, que era un técnico que vino a dirigir acá Millonarios. En esos años también vino Alfredo Cueso, Vicente Lucifero, Alfredo Ruiz Díaz, Oscar Sabransky, Luis Timón, entre otros, con el fin de reforzar el club municipal, que incluso gracias a ese equipo de Millonarios, repito, no se llamaba Millonarios, sino que se llamaba Municipal, es que el fútbol acá en Colombia se comienza a profesionalizar con este preámbulo que era el fútbol marrón. Todos ustedes saben que el fútbol marrón quiere decir que no es que se le pague un sueldo a un jugador, sino que se le da bonificaciones, se le da beneficios en empresas, se le paga por debajo una plata como en especie de primas, pero todavía no era fútbol profesional.
Entonces estos argentinos que llegaron en los años 30 le comenzaron a decir acá a los colombianos, venga, el fútbol puede ser profesional, institucionalicemos mejor esto, creemos mejores ligas. Entonces vean que los argentinos desde el principio fueron los que impulsaron el fútbol acá en Colombia. Ahora sí, pasemos a la historia del fútbol uruguayo. ¿Cómo se popularizó el fútbol en Uruguay? Más allá de lo que les he contado en la parte 1 y en la parte 2, ustedes saben que a comienzos del siglo XX en Uruguay habían unos gobiernos ballistas. Estos gobiernos ballistas impulsaron como una especie de estado de bienestar, educación pública y implementaron una cosa que para mí fue clave en el fútbol. Uruguay fue el primer país en América Latina que redujo la jornada laboral, la estableció de 8 horas y hizo que a partir del sábado se descanse en mediodía. Es decir, que solo se trabaje hasta el sábado y que ya a partir del mediodía la gente tuviera el tiempo libre. ¿Por qué les estoy contando esto y por qué es tan importante? Porque piensen en esto. Si uno tiene tiempo libre, hace que yo tenga tiempo para usar en mis hobbies. Hace que yo tenga tiempo para asistir a un partido de fútbol un sábado. Y como ustedes saben que el fútbol comenzó desde las clases obreras, obviamente entre los obreros se reunían, creaban todo un ritual y hacían que el sábado fuera un día para asistir al estadio. Y eso hacía que se convirtiera en ritual. Y al convertirse en un ritual de clases populares, eso hace que se convierta en una masa y que esa masa ayude a que el fútbol en Uruguay se comience a impulsar. Entonces, al haber más personas que estuvieran interesadas, eso hacía que el gobierno se interesaba más en el fútbol. Y al ser un gobierno o un estado de bienestar, ese gobierno de estado de bienestar, como les conté en la parte 1, hizo que se construyeran el centenario en los años 30, hizo que se construyera un montón de canchas, los ferrocarriles en Uruguay también ayudaron, se implementaron un montón de espacios deportivos, comenzaron a surgir un montón de clubes porque ya había todo un mundo fútbol. Tuvieron buenos dirigentes con Atilio Naranjo y con Héctor Gómez y con un montón de dirigentes que comenzaron a apoyar el fútbol desde el principio. Y a eso súmele que comenzaron a ganar. Obviamente si vos ganas los Olímpicos del 24 y el 28, eso hace que una persona uruguaya del común se siente identificada con la selección uruguaya. Siente un sentimiento patriótico y nacionalista hacia la selección uruguaya, porque ganamos, porque le ganamos a otras selecciones y porque somos los mejores del mundo. Eso, el ganar, unifica. Incluso el dirigente Atilio Naranjo, cuando Uruguay gana los Juegos Olímpicos del 28, dice: ya no somos aquel punto pequeño en el mapa, ya nos conocen por algo. No nos conocen ni por el arte uruguayo, ni por las canciones uruguayas, ni por la pintura uruguaya, no, nos conocen por el fútbol. Es gracias al fútbol que en algo podemos ser mejores que los europeos. Los europeos nos conquistaron, sí, nos saquearon, pero en el fútbol nosotros somos mejores. Eso hace que se unifique el país y se cree un sentido de pertenencia de fútbol hacia la selección uruguaya y hacia el fútbol uruguayo. Y acá, en este tema del ganar, es donde nuevamente vuelvo a Argentina. Hasta acá solo hemos hablado de cómo se profesionalizó el fútbol en Argentina, cómo surgieron los diferentes clubes, el ferrocarril, etc. Pero no hemos hablado de la selección argentina. ¿Por qué no hemos hablado de la selección argentina? Porque ustedes saben que desde el 34, sí, en el 30 llegaron a una final, pero desde el 34 hasta el 74 más o menos, la selección argentina fue irrelevante. En el Mundial del 34, la liga profesional no estaba afiliada a la FIFA y no podían jugar los jugadores de los clubes profesionales. Argentina en el Mundial del 38 no participa porque no le dieron la sede a un equipo de Sudamérica. Se suponía que en el 34 el anfitrión fue Italia y luego tenía que ser un sudamericano. Por eso se enojaron y no participaron. Argentina quería organizar el Mundial de 1950, pero había cierta indecisión del gobierno de Perón por la huelga de futbolistas que hubo en el 48 y en el 49, que muchos jugadores se fueron a jugar a la Europa de posguerra y a Colombia. Entonces, como estaban bravos porque le dieron el campeonato a Brasil, Argentina decide no participar. En el Mundial del 54, Argentina decide no participar. En el Mundial del 58 sí participa, pero Checoslovaquia le mete 6-1. En el 62 también quería ser sede del Mundial, pero Raúl Colombo no consigue la candidatura porque Chile tuvo un discurso más conmovedor por el tema del terremoto.
y por eso le dan el Mundial a Chile y Argentina no pasó de primera ronda. En el 66 les va regular, en el 70 no clasifican y en el 74 también les va regular. Entonces, vean que la historia de la selección argentina en esos años fue casi que irrelevante en los mundiales, sea por problemas con la FIFA, sea por problemas dirigenciales, sea por problemas con jugadores y técnicos, es decir, hubo un montón de problemas que hicieron que la selección argentina fuera irrelevante en esos años. Pero la historia de la selección argentina cambió gracias a que llegaron unos personajes muy importantes. Y ese gran hombre, bueno, vieron varios gran hombres, fueron César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Diego Armando Maradona. Comencemos por César Luis Menotti. En 1973 Huracán queda campeón del Metropolitano con Menotti a la cabeza. Era un fútbol espectacular. El dirigente de Huracán, David Brácito, pasa a ser dirigente de la AFA y ahí es cuando llevan a Menotti a la selección en esos comienzos de los 70s. Y a partir de ahí cambia todo. Hay una reorganización estructural de la selección argentina, pero el caso es que Argentina gana el Mundial, producto de una reestructuración gigante que se hace con Menotti en la selección. Ya esta historia ustedes se la conocen mucho, entonces no voy a ahondar mucho en eso. Pero como todo, no solo basta con ganar, sino mantenerse. En el 82 Argentina la va a regular y después es que llega Carlos Salvador Bilardo y juega el Mundial del 86. Y ustedes saben que gana el Mundial del 86. Y esta historia para mí es bastante, pero bastante interesante y quiero que me presten mucha atención a esto que les voy a contar. Vea, ustedes saben que antes de ese Mundial del 86 sucedió el tema de la Guerra de las Malvinas. Entonces, en esa guerra, muchos familiares argentinos perdieron a sus familiares en la Guerra de las Malvinas. Entonces, había una enemistad bastante importante con Inglaterra. Comienza el Mundial, Argentina le comienza a ir muy bien y en los cuartos de final se encuentra con Inglaterra. ¿Y qué pasa acá? ¿Y por qué Maradona es tan importante en toda esta historia? Porque llega Maradona, un tipo crecido desde los barrios, desde los suburbios de las clases más bajas de Argentina. Llega un tipo con un balón de fútbol, agarra el balón de fútbol, hace un gol con la mano, que es como un acto poético de decir, ustedes ingleses en 1863 fueron los que crearon las reglas del fútbol con todo este tema del laws of the game. Ustedes crearon las reglas, pues yo voy y les hago un gol con la mano. Ah, que no les basta con eso, pues voy y les salgo el gol más importante o el gol más bonito en la historia de los mundiales. Entonces, ustedes ingleses nos mataron a nuestros familiares en las guerras de las Malvinas. Ustedes tienen mejores tanques, han tenido un imperio británico que fue importantísimo, son importantes en un montón de cosas, son un país rico. Pues yo con el fútbol les gané y lo saqué del mundial. Ustedes tienen mejores tanques, pero yo tengo mejor fútbol. Y eso hizo que la Argentina sintiera un sentido de pertenencia hacia la selección. Porque imagínate vos como argentino, no, mi país vuelto nada, en el 78 lo de la dictadura, después ese tema de la guerra de las Malvinas que nos volvieron nada. Llega un tipo como Maradona y gana un mundial. Yo como argentino soy el mejor del mundo en fútbol. Es gracias al fútbol que yo me puedo sentir orgulloso de ser argentino. Hay una historia con Maradona, que para mí es hermosa, pero hermosa. Yo cuando la escuché se me pusieron los pelos de punta y se la escuché una señora en Rosario. Ella la estaban entrevistando y le decían, ay, ¿por qué Maradona es tan importante para ti? Porque en el Mundial del 86 mi familia no tenía con qué comer, no teníamos comida en la casa, pero gracias a Maradona se nos quitaba el hambre. Nos emocionábamos tanto que se nos quitaba el hambre. Para nosotros era como un Dios. Ni Dios, ni nuestro Dios nos permitió eso, quitarnos el hambre. Fue Maradona, fue un Dios, por eso tiene iglesia en Argentina, fue un Dios el que con sus actos en el mundo materiales hizo que nosotros se nos quitara el hambre. Pero bueno, pasemos a Brasil. Ya hemos hablado mucho de Argentina, hemos hablado mucho de Colombia, hemos hablado mucho de Uruguay, hemos hablado mucho sobre todo de Argentina. Pasemos a Brasil, que tiene muchas cosas interesantes. Ustedes saben que la selección brasileña en sus inicios no era tan importante, o sea, casi no ganaba.
el Mundial del 38, sí, con este tema de Leónidas, la Segunda Guerra Mundial, el Mundial del 50, que Brasil es el anfitrión, pero que sufre el maracanazo, quizás la mayor tragedia del fútbol brasileño, pero todo cambió y nuevamente por héroes que aparecieron y cambiaron el rumbo. En 1958 se jugó el Mundial de Suecia y Brasil sale campeón del mundo con un Pelé jovencísimo. En el 62 volvió a salir campeón en Chile, siendo Garrincha la figura. Y muchos brasileños se hicieron muy felices en ese 58 y en ese 62. Y eso hizo que el fútbol en Brasil se unificara y tuviera un sentido de pertenencia hacia la selección, porque ya comenzaba a ganar y comenzaban a surgir ídolos. Pero eso no fue lo único. Después llegó el Mundial del 70 y acá sí explota todo en Brasil. Seguía la dictadura Médici, en fin, ya ustedes saben qué pasa en Brasil en esos años, pero llega Pelé, baila todo el mundo. Esa selección del 70 fue una maravilla y Brasil sale campeón. Y ese mundial no solo fue importante porque Brasil salió campeón. ¿Se acuerdan lo que les comenté de la importancia de los medios de comunicación? Que es gracias a los medios de comunicación, como su nombre lo dice, son medios. Es un medio que comunica a los personajes o a los protagonistas, de los futbolistas, los técnicos, con la audiencia. Es un medio que conecta a los dos. Y ahí, ese fue el primer mundial que se transmitió a color. Entonces muchas personas en Brasil y muchas personas en el mundo vieron ese primer mundial a color y vieron esa selección que bailaba a todo el mundo. Entonces imagínate yo viendo a Pelé, una persona que es como yo, de las clases bajas, haciendo diabluras por todos los campos de juego en México 70. Obviamente eso hacía que yo me sintiera identificado con ese ídolo, porque es como porque yo puedo llegar a ser como él, es negro como yo, surgió de las clases bajas como yo y le está dando un título a Brasil. Eso es muy importante y por eso a partir de ahí un montón de niños en Brasil comenzaron a querer imitar ser Pelé o querer llegar a ser como Pelé. Ahora, mientras esos países arrasaban por esos años, ¿qué pasaba en Colombia? Colombia apenas vino a disputar un mundial en 1962, el Mundial de Chile, en el que le empatamos 4-4 a la Unión Soviética, que le hacemos un gol olímpico a Yacine, pero que después llega Yugoslavia y nos mete un 5-0, en ese mundial nos eliminan de una y no nos va muy bien. La única hazaña fue esa de la Unión Soviética, que para lo que era Colombia nos fue bien. En Copa América nos goleaban todos los partidos, a nivel clubes también éramos irrelevantes. Sí, el Dorado pues impulsó el fútbol, Millonarios, el Cali en los 60 medio despegaban, pero éramos irrelevantes. Entonces, el fútbol en Uruguay, Brasil y Argentina llegó primero, y no solo llegó primero, se institucionalizó primero, y no solo se institucionalizó primero, se popularizó primero, y no solo se popularizó primero, comenzaron a ganar primero, es decir, todo lo hicieron primero y mientras tanto Colombia seguía estando rezagada. Pero venga, entonces, ¿qué hacía que el fútbol colombiano finalmente no despegara? Pues seguíamos recogiendo muchas cosas del pasado. Seguían habiendo disputas regionalistas. ¿Y por qué disputas regionalistas? Por todo este tema de la de fútbol y de las ligas del interior. En la parte 1 y 2 ya les he explicado este problema que ha afectado tanto la historia del fútbol colombiano. Y pasa época de los 60, seguían habiendo problemas con esto. Vea, para 1964 se iba a jugar el Sudamericano Sub-20 acá en Colombia. ¿Quién iba a organizar ese Sudamericano o quién iba a ayudar en la logística, en las taquillas de ese Sudamericano? La de fútbol. ¿Por qué la de fútbol? Porque la de fútbol es la que tenía la afiliación a FIFA. Entonces la de fútbol ayuda en la organización de ese Sudamericano, pero la DIMAYOR, que era la institución que controlaba como la liga profesional acá en Colombia, no le gustó como la de fútbol usó ese sudamericano y como manejó las taquillas de ese sudamericano. Entonces llega la DIMAYOR y ya cansada con todos los problemas que venía teniendo la de fútbol, dice: creemos una cosa, una organización que llame la Fedebol. Una Fedebol que esté afiliada a FIFA, y al estar afiliada a FIFA pues ya nosotros pasamos a tener el control del fútbol colombiano. La FIFA no aceptó eso y la de fútbol, al ver lo que estaba haciendo la DIMAYOR por detrás, se puso brava y comenzó a recriminarle a la DIMAYOR, pero no solo le recriminó a la DIMAYOR.
Para ese 64, Millonarios estaba disputando la Copa Libertadores contra Independiente Avellaneda y estaban ahí en medio de una clasificación. Y llega la de fútbol y le dice a la FIFA, a la Conmebol, me dan el favor, expulsan a Millonarios por esto que pasó, Independiente intercede y finalmente expulsan a Millonarios. Así de huevones éramos, no teníamos amor por la patria. Sí, que teníamos muchas diferencias entre nosotros, que no, ustedes piensan así, nosotros pensamos así. Así éramos nosotros. Preferíamos los intereses personales y defender la idiosincrasia de cada región que defendernos como país, ver que un equipo colombiano está disputando la Libertadores y apoyarlo. Pero no, llega hasta de fútbol, se emputa con los de la I mayor y va y reclama a FIFA, va y reclaman Conmebol y expulsan a Millonarios. Pero entonces, seguían las disputas entre DIMAYOR y entre fútbol. A los dirigentes de DIMAYOR y de fútbol les toca pedir una cita con Stanley Rose, que era el dirigente de la FIFA en ese momento, el presidente de la FIFA en ese momento, y el presidente de la FIFA les da solución y les dice, bueno, Colombia, ustedes se tienen que poner de acuerdos porque ustedes organizacionalmente ya me tienen cansado con tanta quejadera. Vamos a solucionar esto. Vamos a dividir un comité, un coso que se llame comité de la FIFA, que esté dividido en dos. 3 personas de fútbol y 3 personas de DIMAYOR, para que el poder esté repartido entre las dos instituciones. A ese comité se le llamó el Comité de los FIFOs, un nombre que se le dio coloquialmente, sobre todo por la prensa. Y ahí poco a poco el peso fue pasando a DIMAYOR y ahí es cuando en 1971, gracias a Coldeportes, se creó la Federación Colombiana de Fútbol. Incluso es muy chistoso porque si usted en estos momentos coge el computador y se mete Federación Colombiana de Fútbol, ¿cuándo se creó? Le va a parecer que se creó en 1924, que incluso este año estamos cumpliendo el centenario, pero en realidad la que se creó en 1924 fue la de fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol, como la conocemos hoy, para mí es una interpretación mía, no es que sea así. Para mí realmente se creó fue en el 71, porque la de fútbol era una organización completamente aparte, y esta creación gracias a Coldeportes fue una fusión entre DIMAYOR y la de fútbol. Entonces, conclusiones de todo este análisis que hemos hecho. Es que el brasileño, el argentino y el uruguayo son potencias porque es que no, el argentino lleva el fútbol en la sangre. Sí, ¿por qué lleva el fútbol en la sangre? ¿Por qué le regalan un balón? Cuando uno nace en Argentina, lo primero que le dan a uno es un balón. Porque hay una cultura futbolera. ¿Y por qué hay una cultura futbolera? Por una serie de acontecimientos históricos que han pasado. Lo mismo en Brasil, porque el fútbol en Brasil se vive tan fervorosamente por una serie de acontecimientos que han pasado. Que la garra charrúa en Uruguay, que el uruguayo de por sí, su ADN, esa palabra a mí me aterra, su ADN es así, es que lo llevan en la sangre y su forma de jugar es así. No, han habido un montón de acontecimientos históricos que han creado cultura futbolera. Y al crear cultura futbolera, eso hace que haya más gente alrededor de todo este espectáculo llamado fútbol. Y al haber más gente, hace que haya más plata. Y al haber más plata, hace que estas ligas compren mejores jugadores. Entonces, ¿por qué el Brasileirao tiene los mejores jugadores? El fútbol argentino, el fútbol uruguayo. Bueno, el fútbol uruguayo no, porque en este momento está muy en decadencia. Pero ¿por qué estos países compran los mejores jugadores? Pues porque tienen plata. ¿Y por qué tienen plata? Pues porque hay mucha gente pendiente del fútbol, y al haber tanta gente, entonces los derechos de televisión, los contratos de derechos de televisión son más altos, venden jugadores a mejor precio, compran jugadores más fáciles, porque uno como colombiano, obviamente yo prefiero jugar en Boca que en Deportivo Cali. Entonces eso hace que Boca a la hora de negociar tengo un plus, porque yo quiero jugar en Nacional de Uruguay, porque yo como colombiano prefiero jugar en Flamengo. Vea que todo se conecta, las cosas no pasan porque sí. Hay una serie de acontecimientos históricos que determinan el por qué las cosas suceden como suceden hoy en día. Y así como la historia ya está escrita, la historia también se puede cambiar. Y yo como colombiano me alegro que Colombia esté comenzando a despegar, porque ahí están los resultados, ya llegamos a una final de Copa América, pero de eso nos toca pegarnos. Nos toca pegarnos de una final de Copa América que no ganamos, una selección del 90 que no ganó nada, la selección del 2001 con otros jugadores le ganó la Copa América, pero la selección del 90 no ganó nada, la selección de James y Falcao tampoco ganó nada.
nos toca pegarnos de eso, nos toca pegarnos de unos cuartos de final contra Uruguay, un gol de James en el 2014, nos toca pegarnos de una final de Copa América, nos toca pegarnos de una selección del 90 y un 5-0, que es decir, el 5-0 no sirvió para nada, así clasificamos al Mundial, pero en el Mundial no hicimos nada porque nos eliminaron en primera ronda por pensarnos que éramos los mejores del mundo, pero nos eliminó Suiza, Estados Unidos y Rumania. Y nos toca pegarnos de un 4-4 contra la Unión Soviética en 1962. Es decir, nos toca pegarnos de cosas minúsculas. En cambio, el argentino se puede pegar de que tiene a Maradona, de que tiene a Messi, de que son 3 veces campeones del mundo. El brasileño se puede pegar de que tienen a Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, que tienen 5 copas del mundo. Tienen con qué sentirse orgullosos de su selección. A nosotros los colombianos nos cuesta sentirnos orgullosos de esa selección, lo hacemos por el amor a la patria, yo lo hago por el amor a la patria porque como colombiano me encanta Colombia y me encanta ser colombiano, pero mi selección difícilmente me da una alegría de un título del calibre de un mundial, del calibre de una Copa América. Sí, la del 2001 la ganamos, pero esta del 2024 la teníamos tan cerca y lastimosamente la perdimos. Y esto es todo. Si te gustó, deja tu like y no olvides suscribirte al canal, que es completamente gratis. Apoya este tipo de canales que se dedican a divulgar la historia del fútbol sudamericano.